por el treponema pallidum, una espiroqueta, una bacteria, ¿no? Que va a ser transmitida pues por contacto sexual, ¿no? La cual pues va a poseer dos membranas, una membrana externa, que básicamente va a ser la que va a ser la homóloga a las membranas celulares, las que son osmóticamente frágiles, y la interna, que pues, es equivalente a lo que es a la pared celular. Y además su aparato locomotor, pues vamos a observar fibrillas que se enroscan alrededor del cuerpo celular, ¿no? Como podemos observar en la imagen, que en lo rojo, ¿no? Que rodea a la bacteria. Em, pues los factores para contraer la sífilis, pues básicamente son pues una mayor duración de la etapa sexual activa o que se inicie antes, ¿no? Pues que tenga pues múltiples parejas sexuales, además que pues que se practiquen relaciones sexuales sin protección y también pues que, o sea, todo el movimiento de la población, ¿no? Toda esta globalización y pues últimamente pues ha habido pues menor temor para contraer VIH-Sida porque pues ya hay un aumento de los tratamientos y de los casos de infección y también en general de todas las enfermedades de transmisión sexual. Hay menos miedo, se podría decir. Y obviamente la falta de educación sexual. Y pues el rango de edad más afectado aquí es de 25 a 44 años de edad. Necesito, algo que se me ha dado comentar es que pues los grupos de riesgos pues son los jóvenes pues eh, antes del matrimonio, los universitarios, los emigrantes, los viajeros y los hombres que practican relaciones sexuales con otros hombres. Bueno, con respecto a la etiopatogenia y fisiopatología, básicamente pues el treponema pallidum, pues este va a entrar por el cuerpo, ¿no? Por el contacto sexual como ya habíamos mencionado y invade las heridas no evidentes, sin necesidad de toxinas, ¿no? Y básicamente penetra en esas heridas y puede permanecer aquí infectante por varios años, ¿no? Puede atravesar en los ganglios linfáticos, en el humor acuoso del ojo o también en el líquido cefalorraquídeo. Aún, inclusive, aún cuando pues, los pacientes recibieron pues, unas dosis adecuadas de penicilina, que va a ser el tratamiento que posteriormente vamos a ver. Las manifestaciones clínicas aparecen cuando la concentración de las bacterias del treponema es de 10 a la 7 en el tejido. Por lo tanto, pues, sus manifestaciones clínicas se va a dar por la reproducción de la bacteria, no tanto por toxinas. Y pues se induce la inhibición de la respuesta inmunitaria en el sitio, ¿no? De lesión. Y por lo tanto, pues van a venir pues varias células como los linfocitos, las células plasmáticas, ¿no? Todas esas células de la inmunidad. Y se van a producir anticuerpos humorales, ¿no? Pero estos no van a poseer efectos protectores, sino que pues esos anticuerpos pues van a fungir o van a ayudar al diagnóstico, pero no van a ayudar tanto a que pues la infección se detenga al inicio, ¿no? Y pues se va a producir, bueno, ese treponema va a producir una depresión de las funciones del timo y estructuras linfoides timo dependientes. Por lo tanto, como tal, la inmunidad no lo va a parar al inicio. Y los anticuerpos como tal aparecen a las 6 semanas, ¿no? Hay en específicos como son las reaginas, que posteriormente lo vamos a observar, y también los específicos. Y pues en los siguientes 20 años, normalmente del 15 al 20% de los casos se pueden observar pues lesiones tardías que pues van a afectar al sistema nervioso, al aparato cardiovascular y pues a otros órganos que pues posteriormente igual vamos a observar. Y también, a ver, la siguiente, por favor. Bueno. Y pues en lo que corresponde a la anatomía patológica, pues vamos a observar que el paciente puede poseer lesiones cutáneas. Puede ser el eritema, que puede ser muy raro, ¿no? En imagen lo podemos ver en las manos, en imagen. Puede ser también nódulos con lesiones vasculares inflamatorias que pues pueden evolucionar a necrosis y la ulceración. Y también algo, pues,
una complicación también es la aortitis, es decir, la inflamación de la aorta, porque se van a afectar los vasos vasorum, ¿no? Todos esos vasos que irrigan a todos los demás vasos más grandes, produciendo pues una degeneración de la túnica media. Puede haber esa necrosis y rotura de las membranas elásticas y proliferación del colágeno. Es decir, la aorta pues se va a volver más fibrosa, se va a volver más grande. Y en este corte de una tomografía axial, en este corte lateral, pues podemos observar una aorta pues muy, muy grande. Y también en el sistema nervioso, la neurosífilis pues se va a iniciar por la leptomeningitis e inflamación perivascular. Por lo tanto, va a haber una desmielinización de los cordones posteriores de la médula espinal, y las neuronas se van a reemplazar por la neuroglía y por lo tanto va a haber parálisis. Bueno, ahora con respecto a lo que es el periodo de incubación, este periodo de incubación va a ser, bueno, va a depender básicamente de qué tanto se va a reproducir la bacteria, pero normalmente dura de 10 a 90 días con una mediana de 3 semanas aproximadamente. Y las lesiones importantes son el chancro, lesión primaria, que posteriormente vamos a mencionar qué es, las placas mucosas y los condilomas, o que es lo mismo que las verrugas genitales. Y con respecto a lo que es los casos aquí en Yucatán, hasta la semana 41 de 2021, podemos observar que la sífilis congénita, eh, hay dos casos reportados de mujeres, no hay de hombres. Y lo que es la sífilis adquirida, las mujeres, perdón, los hombres tienen mayores casos reportados de 86 a 32. Y bueno, sí, aquí en este cuadro igual nos lo refieren a la infección gonocócica del tracto genitourinario, que es lo que vimos la clase pasada, en donde pues los hombres tienen mayor casos reportados que las mujeres. Sí, bro. Bueno, con respecto al cuadro clínico, lo podemos englobar en cuatro subtipos. Tenemos aquí la sífilis precoz o sífilis temprana, que a su vez se divide en sífilis primaria, secundaria y latente precoz. La sífilis tardía, que a su vez se divide en sífilis latente tardía, sífilis terciaria. La congénita, que es la sífilis congénita precoz y la sífilis o sífilis congénita tardía. En eso no voy a ahondar mucho, solo lo voy a mencionar un poquito. Y la neurosífilis. Vamos a ir explicando en qué consiste cada uno, sobre todo de el A y B. Bueno, con respecto a la sífilis temprana, pues básicamente es una etapa de enfermedad en donde pues, se va a presentar en el primer año luego del inicio de la enfermedad, que se va a caracterizar por chancros, es decir, esas erosiones mucosas o cutáneas superficiales, que pues, va a poseer pues, bordes indurados o que es lo mismo que bordes duros, y pues va a ser indolora. Su duración de esta sífilis primaria es de 3 a 4 semanas y se va a presentar en los genitales externos, en la cervix, en la boca, en la región perianal y el canal anal. Y las lesiones se curan sin dejar cicatrices. Con respecto a la sífilis secundaria, estas inicia de 2 a 12 semanas luego de que se presentó el chancro. Y hay una erupción simétrica maculopapular que es parecida, o por lo menos vi cierto parecido con lo que es la lesión de la escarlatina, una erupción generalizada en todo el cuerpo. En la cavidad bucal, las lesiones se van a ulcerar y en el periné, pues se van a tornar vegetativas y va a haber lesiones sin prurito, eso sí, no va a haber pus. Y la fase eruptiva pues puede acabar de 2 a 6 semanas. El periodo, pero como tal el periodo secundario pues comprende de 1 a 2 años, como tal la fase sintomática de 2 a 6 semanas. También algo que podemos observar es que va a haber pues síntomas sistémicos, ¿no? Como ya hemos visto, ¿no? Fiebre, malestar general, faringitis, etcétera. Y también puede haber crecimiento de los linfonodos epitrocleares, es decir, esos linfonodos son pues los nódulos linfáticos que están muy cerca de la epitróclea, del húmero, ¿no? Cerca del codo.
y puede haber pues síntomas, puede haber, bueno, afectación lo que es al sistema nervioso central. Con respecto a la afectación, puede haber afectación de los pares craneales del 2 al 8. También puede haber lo que es la afectación renal, ¿no? Puede ocasionar glomerulonefritis y síndrome nefrótico. A su vez puede ocasionar hepatitis y ulceración del tracto gastrointestinal también. Ahora, con respecto a la sífilis la latente precoz, pues básicamente es una etapa sin síntomas y con examen físico normal, pero con una serología positiva. ¿Me siente, bro? Ahora, la sífilis tardía, pues como su nombre lo dice, pues se va a presentar en un periodo de tiempo mayor. Sí, pues, se divide en dos, la sífilis latente tardía y sífilis terciaria. La sífilis latente tardía, pues se va a presentar pues luego de un año de infección y puede durar hasta dos, o sea, en un tiempo de 2 a 20 años. ¿No? Es un tiempo muy prolongado, en la cual pues como tal no hay manifestaciones clínicas, pero pues, o sea, ¿cómo diagnosticamos esto? Pues solamente en la historia clínica y en los hallazgos serológicos positivos. Como tal, síntomas no va a haber. Y la sífilis terciaria, pues los síntomas se expresan en el sistema nervioso central, además en el sistema cardiovascular, la piel o tejido subcutáneo y el tejido óseo. Y con respecto a lo que es la sífilis prenatal, pues una mujer con sífilis pues puede traspasar lo que son los treponemas pálidos hacia la placenta y por lo tanto a su producto desde la semana 16. Y pues, si la embarazada, pues, o sea, la fase primaria de infección en los neonatos ocurre en el útero y la fase secundaria, pues, ocurre después, ¿no? De nacimiento. Si la embarazada no recibe tratamiento, el producto, pues, podría fallecer, pues, o en el útero o puede fallecer poco después del tratamiento o puede desarrollar una sífilis sintomática pero tardía. Y pues al nacer, pues esos neonatos no solo van a tener unas pequeñas diferencias con respecto a unos sanos. Vamos a tener menor peso, anemia moderada y abdomen prominente. Y la situación clínica que pues corresponde a la secundaria, a lo que es a la sífilis secundaria, puede ocurrir de 2 a 4 semanas antes de las primeras manifestaciones clínicas o a veces hasta tarda un año. Y estas manifestaciones clínicas pues van a ocurrir en lo que es en la piel y mucosas. Ahora bien, con lo que es la expresión física, pues vamos a encontrar lo que es la hepatosplenomegalia y microangiopatía generalizadas. A su vez que en el examen radiológico pues podemos observar pues lesiones de osteocondritis y en la serología revela lo que son reagines que vamos a explicar en un momento y anticuerpos antitreponema en lo que es el neonato. Y las lesiones terciarias, pues pueden aparecer hasta los 2 años de edad, si no estoy mal, y raras veces ocurre luego de los 30 años. Perdón, Eduardo, vamos para que no se nos pase. Regrésate 2 diapositivas, Eduardo, por favor. Eso es lo que quiero que quede claro, para que cuando hables del tratamiento se sepa por qué se hace lo que se hace. Y en este cuadro nos tienes puesto, vamos a tomar el A y el B. ¿Sí? El D puede ser parte de la sífilis tardía, el parte del B, ¿no? Si pusiste ya, puede ser el D, puede ser parte del B. No importa. Entonces, fíjate que la primera clasificación que se hace de la sífilis adquirida, no de la congénita, es la precoz, que sea precoz o que sea tardía. Eduardo, nada más para que quede claro. ¿Cuál es el criterio para clasificar a la sífilis en precoz y tardía? ¿El tiempo de aparición? El tiempo de aparición. A ver, dime cuánto entonces. Pues, o sea, tengo entendido que la precoz, o sea, puede aparecer pues hasta en semanas y la otra
la tardía pues puede aparecer hasta inclusive hasta años, según yo. No, lo dijiste, por eso te detuve, porque si lo tienes puesto, pero está oculto de alguna manera, y ahorita voy a ir, porque alguien lo sabe, alguien me puede responder. ¿Qué criterio utilizamos para clasificarla en precoz o tardía? A la sífilis adquirida, no la congénita. Aunque la congénita también puede ser precoz y tardía. ¿Alguien lo sabe? O sea, es la que se presenta, Sépale, pon. doctor. Sí, te escucho. ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, soy yo, Ah, Eduardo. no, Eduardo. A ver. Bueno, ajá, es que, no, o sea, tengo entendido que la sífilis precoz ocurre dentro del primer año y la tardía ocurre ya hasta después, puede ocurrir después del año de infección. No sé si sabes. Entonces, veo. Algunos dicen un año, otros dicen 2 años. Entonces, vamos a dejar el criterio 2 años. Y ahorita te voy a decir te voy a mostrar dónde lo tienes puesto. Ok. Entonces, en este cuadro tenemos la primera clasificación que no depende de la aparición de los síntomas, sino que depende del tiempo de duración de la enfermedad, no de la aparición de los síntomas, del tiempo de duración de la enfermedad. Y esta clasificación tiene que ver con el tratamiento. Cuando llegues a la parte de tratamiento lo voy a volver a decir. Entonces, el tiempo de duración, el límite es 2 años, y tú lo tienes escrito en una diapositiva. Sí, sí, sí. Habitualmente, la sífilis, no habitualmente, siempre, la sífilis primaria va a ser precoz, siempre. ¿Por qué? Porque aparece en alrededor de 3 semanas a 4 semanas después de la infección. Entonces, siempre la sífilis primaria va a ser precoz. ¿Sí? La sífilis secundaria, el secundarismo, que es la forma sistémica de la enfermedad, o sea, la primaria es la forma local, la secundaria es la forma sistémica, habitualmente también va a ser precoz o temprana, porque ocurre alrededor de 2 meses después de la infección, aunque aquí hay que aclarar una cosa, puede haber varios secundarismos. ¿Sí? El secundarismo no es uno, puede ser que tengas un secundarismo ahorita, entres en una latencia y después meses después puedas tener otro secundarismo. Pero habitualmente los secundarismos ocurren antes de los 2 años de evolución de la enfermedad. La sífilis latente, vean, la sífilis latente es la que puede estar en las dos partes. Puede ser sífilis latente precoz o temprana o sífilis latente precoz o tardía. O sea que la latencia puede haber durado 2 años o puede irse a más de 2 años. Y eso es importante porque tiene que ver con el tratamiento. Y la sífilis terciaria siempre caerá en la etapa tardía. Si me pones tu tercera diapositiva para que te muestre dónde lo tienes puesto, Eduardo, lo Sí. tienes puesto donde hablas de la latencia. Pon dos más, córrete dos más. Aquí, mira, sífilis latente tardía, en el cuadro de izquierda, Ujú. se presenta luego de un año. No, tienes puesto un año. ¿Sí? Ahí está. Entonces el criterio es un año. El criterio es un año. Se presenta luego de un año de infección. O sea que la latencia la puedes detectar dependiendo de donde la detectes. Pero la latencia se puede ir desde al año a más de un año. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que marca la clasificación de tardía o precoz? El conocimiento del momento de la infección. Ujú. Para poner un ejemplo, si tú tienes un paciente que hace 4 meses tuvo un chancro sifilítico, ¿sí? Y no se le ha dado tratamiento, ¿cómo se clasifica? ¿Precoz o tardía? Paciente con un chancro sifilítico hace 4 meses, no ha sido tratado. ¿Es sífilis precoz o es sífilis tardía? La precoz. Es precoz. Tiene un secundarismo a los 8 meses, precoz o tardía. Sigue siendo la precoz. Precoz. Le detectas a un paciente asintomático un BDRL positivo antes el año del contacto con el infectado, precoz o tardía.
Si es al año, pues ya sería la tardía. Antes del año. Ah, antes, pues es precoz. Precoz. Después de 2 años, Ya sería la tardía. no puedes identificar el contacto. No puedes identificar el momento de la infección. ¿Cómo lo clasificas? Pues sería la tardía, ¿no? La es indeterminada, pero con fines terapéuticos la consideras tardía. ¿De acuerdo? Ujú. Eso es Ok. muy importante, porque la tardía le damos más tratamiento. Entonces, si yo no puedo ubicar el momento en el que el paciente se contagió, es indeterminada, pero para fines terapéuticos la consideramos tardía y le vamos a dar tratamiento como si fuera tardía. Entonces, nada más puntualizando. Tenemos una clasificación que depende del conocimiento del tiempo en que se infectó el paciente. Y luego tenemos la otra clasificación que depende de la modalidad clínica. La local, que es el chancro, que habitualmente ocurre en la fase temprana. El secundarismo, que es la forma sistémica, que habitualmente ocurre en la fase temprana. ¿Sí? La latencia, que puede irse hasta 20 años, habitualmente inicia en la parte temprana, pero se puede ir hasta 20 años, hacia la parte tardía, y luego la terciaria, que siempre estará en la tardía. O sea, cuando yo veo una sífilis terciaria, eso es que ya es tardía, ¿no? Ok. Eso estamos hablando de la sífilis adquirida. Y luego está la congénita, que habitualmente, dependiendo del momento en el que se adquiera durante el embarazo, y generalmente las formas primarias de la enfermedad ocurren in útero, pero como el embarazo no dura más de 9 meses, si nace sintomático el paciente, es una sífilis primaria. Si nace latente, pero infectado, es una sífilis latente temprana. Ahora, si lo detectamos con secuelas cuando tenga 10 años, es una latente, una tardía, ¿no? Entonces es muy importante eso. El tratamiento tiene que ver con eso. ¿De acuerdo? ¿Sí está claro? Sí, doctor. Sí. Bueno, entonces síguele. Ok. ¿Sí le puedes dar una más, por favor? Ok. Pues en el diagnóstico, pues con respecto a lo que es el diagnóstico clínico, pues siempre hay que ver evidencia, ¿no? De úlcera a nivel bucal, ya sea también a nivel genital o anal, y también historia clínica, ¿no? Y examen físicos, y pues obviamente saber cuándo fue la infección. Y obviamente, pues como mencionó el doctor, si no sabemos cuándo fue, pues básicamente o sea, si es indeterminado, pues hasta lo clasificamos como tardía. Si es menos de un año, pues en precoz. Y con respecto a las pruebas de laboratorio, la más importante, o la que yo considero más importante, no sé si estoy bien, doctor, es la BDRL. Es la más importante eso, ¿no? Es la prueba de tamizaje y ahorita vamos a hacer ejercicios con ABDR. No es la más importante, pero es la que más usamos y es la que tenemos que aprender porque tiene dos utilidades. Una es diagnóstica y la otra de seguimiento. Ahorita Ah, vamos a ver ejercicios de eso. Entonces, no es la más importante, no es la que nos tiene la mayor sensibilidad, pero es la más fácil, la más práctica, la más al alcance y la que además nos permite darle seguimiento al tratamiento. Y es la única que nos puede servir para las infecciones recurrentes o secundarias o la reactivación. Ahorita vamos a hacer ejercicios y les voy a decir por qué. ¿Sí? Sigue. bueno, pues hay diferentes pruebas, ¿no? Hay la microscopía del tejido oscuro, del fondo de lesión. Puede haber, pues, para demostrar obviamente la existencia del treponema pallidum. Puede haber la PCR del humor vítreo, del líquido cefalorraquídeo también. Y pues diferentes pruebas serológicas, ¿no? Entre ellos, pues las pruebas de anticuerpos fluorescentes absorbidos, la prueba de hemaglutinación, también para detección de inmunoglobulinas GOM. Y también pues esta prueba de BDRL, que básicamente sí, en español sería prueba de laboratorio de enfermedades venéreas. En donde pues esta es una prueba diseñada para detectar diferentes pues anticuerpos, ¿no? En el cuerpo, en el suero. Pero, específicamente lo que son las reaginas. Las reaginas pues son un grupo de anticuerpos que están formados
por el huésped, ¿no? En respuesta, obviamente, pues, a la infección del treponema. Y pues va a poseer un material lipídico liberado por las células lesionadas pues en la infección. Y también va a liberar lípidos de la superficie celular del treponema. Así que no son anticuerpos específicos frente al treponema pallidum, o sea, puede igual ser parte del organismo. Eh, y pues las pruebas, pues, o sea, en estas pruebas se van a usar pues lo que es la cardiolipina, la lecitina y el colesterol como antígeno para detectar. Un resultado positivo, pues se debe confirmar determinado posteriormente anticuerpos treponémicos específicos, pero un resultado negativo significa lo que es la ausencia de la infección o realización de una prueba antes de la respuesta inmunológica. Y esta BDRL comienza a ser positiva a las 2 semanas luego de la aparición del chancro y puede seguir siendo positiva hasta 6 semanas. Y esa prueba, pues como mencionó el doctor, pues es muy útil para el seguimiento, ¿no? Y la evolución del cuadro clínico, es para las formas igual tardías. En lo que es la sífilis primaria, pues ya al cabo de 2 años, el 97% de los pacientes pues ya son cero negativos. Y en la sífilis secundaria, el 76% son negativos igual en este plazo de 2 años. Así No, no, no bro. le cambies, Eduardo, Ah, no le cambies. Bien. Nada más para, todo lo que dijiste está perfecto, nada más voy a hacer énfasis en algunas cosas importantes que tú ya bien dijiste. Bien, lo primero que quiero que noten, que paren orejas, ¿sí? Es que de acuerdo a cómo hacemos las pruebas, ¿sí? Hay dos grupos. Las pruebas treponémicas, donde usamos para hacer la prueba antígeno del treponema o evidenciamos la presencia del treponema. Esas son las pruebas treponémicas, de las cuales tenemos las que están arriba, son las pruebas treponémicas. La microscopía del campo oscuro, el PCR, ¿sí? Y algunas pruebas específicas que detectan anticuerpos dirigidos contra componentes específicos del treponema, que pueden ser de varias técnicas, la de anticuerpos absorbidos, la de inmunofluorescencia, la FTA-ABS, pero también puede ser por ELISA. Y lo que estamos haciendo es detectar anticuerpos específicos contra el treponema, o evidenciando la presencia del treponema, o de una parte, como es el PCR. Esas pruebas son muy sensibles y muy específicas, pero las que detectan anticuerpos, como la de anticuerpos absorbidos o de ELISA, tienen un pequeño defectito, que cuando se vuelven positivas, nunca más se vuelven negativas, aunque el paciente cure. Entonces, si el paciente se reinfecta, esas no nos van a servir para el diagnóstico de la infección, porque un paciente tratado y curado, aunque no esté reinfectado, siempre las va a tener positivas. Entonces, ahí ya tenemos un problema. ¿Cuál dijo, doctor? Luego tenemos las pruebas treponémicas, las que Ah, miden anticuerpos específicos, en o sea, general, como no. la de en general. Claro, la microscopía de campo oscuro se cuece aparte, porque ahí lo que estamos viendo es el treponema. ¿De acuerdo? Ok. Ok. Y el PCR también, porque estamos evidenciando material genético. Me refiero a las que detectan anticuerpos específicos, como FTA-ABS, inmunofluorescencia, también ELISA. Luego tenemos las pruebas no treponémicas, que tenemos dos, pero el principio es el mismo. Tenemos el BDRL, que se hace en tubo, y tenemos una que se llama RPR. La técnica cambia, pero el principio es el mismo. Y lo que estamos midiendo aquí son anticuerpos, pero ya no dirigidos contra el treponema, sino dirigidos, como bien lo pones allá, contra componentes del cuerpo. O sea, como que hay una reacción cruzada y el conocimiento de esa reacción cruzada lo utilizamos para hacer el diagnóstico tentativo de sífilis, porque de manera correcta tienes puesto ahí de morado que la prueba positiva debe ser confirmada con una prueba treponémica, dependiendo del momento de la enfermedad. ¿Sí? Eso es muy importante. Sin embargo, en las reinfecciones, las pruebas treponémicas que no son PCR y que no son microscopía de campo oscuro, o sea, la determinación de anticuerpos, ya no nos sirven. Entonces aquí, en las reinfecciones, el BDRL es la única que nos puede ayudar en la fase donde no hay chancros.
Eso es muy importante. ¿Por qué las pruebas no treponémicas no son tan confiables como las treponémicas? Porque las pruebas no treponémicas se pueden elevar en otras enfermedades. Un ejemplo sería el lupus eritematoso sistémico sin tener sífilis, el BDRL puede estar positivo. En endocarditis bacteriana, sin tener sífilis, el BDRL puede estar positivo. En glomerulonefritis autoinmune, sin tener sífilis, el BDRL está positivo. O sea que el BDRL puede ser marcador de otra enfermedad, no necesariamente de sífilis. Por eso hay que confirmar siempre que se pueda con una prueba treponémica. Bien, veamos entonces. De las pruebas treponémicas tenemos la microscopía de campo oscuro. La microscopía de campo oscuro lo que nos permite es ver a través de un microscopio especial al treponema, pero no lo podemos hacer en cualquier fase de la enfermedad. Solo la podemos hacer durante las fases de chancro o durante un secundarismo con manifestaciones en piel o con condilomas genitales. Es ahí donde tomamos la muestra para ver el treponema porque estalla. Si no hay manifestaciones en piel o ya no estamos en la fase de chancro, pues ya no nos sirve la microscopía, porque no tenemos de dónde tomar la muestra. El PCR nos puede ser útil en los mismos sitios, o en el caso de neurosífilis, podemos hacer PCR, el líquido cefalorraquídeo o del humor vítreo, como está allá, del humor vítreo, porque ahí se aloja en caso de neurosífilis. Pero fuera de estos ya no los podemos usar. Entonces nos vamos a la medición de anticuerpos. Está medio enredado y medio complejo, pero ahorita lo vamos a ver con un caso clínico otra vez. ¿De acuerdo? Síguele, Eduardo. Un momento, un momento. Es que estoy apuntando lo que usted dice, por eso. Pues está grabando también, que eso es importante. Y ahorita lo vamos a reforzar. Muy bien. ¿Sí le hace la siguiente, por favor? Bueno, en lo que es el tratamiento, doctor, o sea, sí vi varias como que clasificaciones, ¿no? Entre lo que es el tratamiento para sífilis temprana, para sífilis tardía, inclusive para la neurosífilis. Solo que pues en todas, lo único que, o sea, en todas lo común era que se usaba lo que es la penicilina benzatínica, ¿no? Que básicamente es como que el tratamiento base para la sífilis, la penicilina. Lo único que vi que cambiaba era la dosis. Entonces, El tiempo, la dosis y el tiempo. ajá, Entonces te voy a apoyar aquí, sí, por favor. Eduardo. El tratamiento de elección para la sífilis es la penicilina. Ujú. Allá. Sí, no hay vuelta de hoja. La penicilina, en alguna de sus formas o de presentación, es el tratamiento de elección para la sífilis. Para la sífilis que no es congénita y que no es neurosífilis, anótenlo. Sífilis que no es congénita y que no es neurosífilis, el tratamiento es la penicilina G-benzatínica. Ok, ¿De acuerdo? sí. ¿Por qué? Porque el treponema es muy sensible a dosis bajas de penicilina. Y la penicilina benzatínica, que tiene una vida media de 28 días, alcanza niveles en sangre suficientes con una sola dosis intramuscular para tratar la sífilis. Sin embargo, aquí es donde viene lo que les decía. Si es temprana, ¿sí? El tratamiento es de 2.4 millones en dosis única, pero si es tardía, ya no. Ya Ok. se va repitiendo el tratamiento por 3 semanas consecutivas. Ujú. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Por eso nos interesa saber si es temprana o es tardía. Y si no lo sabemos, la tratamos como tardía. Todos los casos de neurosífilis, el tratamiento es también con penicilina. Pero ahí se necesita que los niveles estén más altos y que penetren la barrera placentaria. Por lo tanto, el tratamiento sería con penicilina sódica cristalina
7 a 10 días. Lo mismo va para la sífilis congénita. Todo paciente con sífilis congénita, asumimos que también tiene neurosífilis y el tratamiento es penicilina sódica cristalina, o hay una modalidad a base de penicilina procaínica, pero en términos generales es la benzatínica y la sódica cristalina. En síntesis, el tratamiento de la sífilis es con penicilina. Y ahí tú tienes puesto la alternativa para aquellos alérgicos a la penicilina, que es doxiciclina, pero la eficacia de la doxiciclina es menor que la de penicilina, y otra alternativa es la ceftriaxona, que de alguna manera es una cefalosporina. Lamentablemente, entre las cefalosporinas y las penicilinas, cuando hay reacciones alérgicas, pueden compartir la alergia, entonces podría ser la ceftriaxona tener la misma limitante para que la penicilina en caso de alergia, ¿no? Que sean alérgicos a la ceftriaxona. ¿Sí quedó claro? Sí, doctor. Síntesis. El tratamiento es con penicilina. Sífilis temprana, benzatínica en una sola dosis, 2.4 millones en cada nalga, uno en cada nalga y otro en la otra, dosis única. Tardía, 3 semanas. La misma, pero en semanas consecutivas. Neurosífilis, penicilina sódica cristalina, 7 a 10 días, intravenosa. Y hay otro esquema de procaínica, pero el de elección es la sódica cristalina. ¿Quedó claro? Sí, doctor. Sí. Síguele entonces. Y bueno, igual había entendido que también se debe hacer un examen serológico, pues de 3 a 6 meses más, básicamente, luego de iniciar el ¿Esta es tu tratamiento. última? ¿No lo tienes puesto en una diapositiva? No, no lo tengo puesto, pero A ver, dilo entonces, repítelo. Ajá, sí. Repítelo. Pues es un examen serológico que se debe hacer de 3 a 6 meses, pues posteriormente a iniciar el tratamiento. Y pues debería haber reducción de los títulos de anticuerpos, pues por lo menos en 4 meses. Y también la evaluación de los pacientes latentes es un poquito pues más difícil porque eso pues no hay disminución de los títulos de anticuerpos hasta 12 meses, ¿no? Un año luego de la instauración de la enfermedad. Y si no hay reducción o incremento o sea, si no hay reducción o por el contrario incremento de los anticuerpos, hay una falla del tratamiento. Y supongo que ahí pues habría que aumentar la dosis o en ese caso, ¿qué habría que hacer, doctor? Se vuelve a tratar igual. ¿Igual? Igual. Se vuelve a tratar igual. A ver, Ok. entonces voy a sintetizar lo que acabas de decir. Cuando le doy tratamiento a un paciente, ya tengo un título de diagnóstico de BDRL. El seguimiento al tratamiento, además de que con datos clínicos, es con BDRL. Yo tengo que hacer una nueva determinación de BDRL a los 3 y a los 6 meses, o a los 9 y a los 12. ¿Qué es lo que espero si el tratamiento fue bueno y surtió efectos? Que los títulos de BDRL vayan disminuyendo hasta hacerse casi negativos un año después del tratamiento. Si eso no sucede y se quedan estables o aumentan, quiere decir que por alguna razón el tratamiento no funcionó. ¿Qué se tiene que hacer en estos casos? Volver a darle tratamiento. Ejemplo, si yo cuando diagnostico a un paciente tiene 1 a 16 y le doy tratamiento y le hago sus pruebas en 4 meses y en lugar de tener 1 a 8 tiene 1 a 64, eso quiere decir que no se curó. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Repetirle el tratamiento. Ahora, ¿por qué no puede curar un paciente si ya les dije que el treponema es muy sensible a la penicilina? Pues una razón por la que no pueda curar al paciente es que tenga neurosífilis. El tratamiento intramuscular no le sirve para la neurosífilis y eso es lo que haya hecho que el paciente siga teniendo sífilis. Pues una alternativa es darle tratamiento para la neurosífilis, o sea, penicilina sódica cristalina intravenosa. La otra opción es que
durante ese periodo de 4 a 6 meses vuelva a tener contacto con el paciente que lo infectó y tenga así a corto plazo una segunda infección. Por eso es importante hacer todo lo que sigue cuando yo tengo un caso de enfermedad sexualmente transmitida, porque si no erradico el origen de la enfermedad, también eso puede hacer que yo me confunda y creer que el paciente no se curó cuando lo que sucedió es que se volvió a infectar. También eso puede suceder. ¿Sí está claro? Sí, doctor. Sígueme. Siguiente, por favor. El siguiente diapositivo. Pues ya casi para concluir, pues las medidas de prevención, pues que creo que son pues un poquito obvias, ¿no? Pues debe haber un poquito de, o sea, un buen aseo en los genitales, pues luego de la relación sexual, pues tener el tratamiento pues de la penicilina y también pues un tratamiento profiláctico, ¿no? Es decir, pues tener relaciones sexuales con protección también. Y pues este tratamiento puede ser preventivo, donde pues se tiende a evitar la inoculación de los treponemas antes de la exposición y destrucción de los treponemas durante el periodo de incubación, o sea, en la postexposición. Y las mujeres embarazadas deben realizarse una BDRL durante la primera consulta prenatal y una segunda prueba durante el tercer trimestre del embarazo, pues para evitar lo que es la sífilis congénita, pues en el producto. Y pues en la sífilis latente el tratamiento pues conlleva pues lo que es evitar las complicaciones de la sífilis terciaria, prevenir la transmisión de una mujer embarazada al feto, evitar recaídas infectantes durante los 2 primeros años después de la infección. Doctor, con respecto a lo que es la BDRL en las mujeres embarazadas, ¿sí se hace o es como la hepatitis que Claro, pues... ¿sí? claro. Ahorita vamos a ver un caso clínico. Sí. Ah, ok, El BDRL es un estudio obligatorio que la mujer debe presentar en su segunda consulta prenatal. ok, Y perfecto. ustedes revisan la guía de práctica clínica de control prenatal y además revisan la norma oficial mexicana de control del embarazo. Van a encontrar que entre los estudios que están obligados hoy sigue estando el BDRL y además la prueba de VIH. Ya son dos, y hay de las enfermedades sexualmente transmitidas. Deberían estar las hepatitis, pero creo que no hay lana para hacerlo. Pero VIH y BDRL sí están, ¿sí? Ok. Parte del control prenatal, de los estudios de control prenatal. Aquí la pregunta, Eduardo, es ¿por qué dos? ¿Por qué hacerles dos pruebas? Si la primera salió negativa, ¿para qué le hago una segunda? Pues, No, no me la responda. no. Esa es una pregunta para todos. ¿Por qué si la primera me salió negativa, por qué le voy a hacer una segunda? No me lo respondan ahorita, me lo van a responder después. Ok. ¿De acuerdo? Pero anótenlo para que empiecen a buscar la respuesta. A Ok. ver, Eduardo, nada más explícame bien, porque eso es muy importante. ¿Qué es tener relaciones sexuales con protección? Pues en primera, o sea, el saber, bueno, yo lo vería como que el tener, no tener pues igual varias parejas sexuales, o sea, no sería lo ideal. Y en el caso de que la persona pues lo haga, pues obviamente pues tener esas medidas de, por ejemplo, como se ve la imagen, de ponerse pues bien lo que es el preservativo, ¿no? O sea, Ah, ponérselo bien. ¿Vale? ¿está bien? ¿Está escuchando? Ah, sí, sí. Pues colocárselo bien, pues ver que no tenga pues alguna falla. Igual ver lo que es la fecha de caducidad del preservativo, porque pues si ya venció, pues no va a servir de manera pues eficaz. Y pues ya pues posteriormente a la relación sexual, pues tener una buena higiene de lo que son los genitales. Pues sería Ah, eso. entonces yo pensé, Eduardo, que el tener relaciones sexuales con una máscara en la cabeza era una relación sexual protegida. No. Pues yo pensaba, ¿no? Qué bueno que me lo aclaraste. ¿Cuál es la relación sexual más segura, José Eduardo? La más segura, la que tiene cero posibilidades de que te contagies. La abstinencia. No sé. Exactamente. La que no se practica. Ajá, que no se Pero ahorita practique. viene la que no se practica, ¿no? La que se lleva con los ojos, así el amor platónico.
ahorita hay una modalidad muy segura, la virtual, tampoco te puedes contagiar con eso, ¿sabes? Pues sí. Son cosas que parecen broma, pero no lo son, ¿eh? Son mensajes para ustedes, para que hagan conciencia del compromiso que hay que tener cuando uno tiene relaciones sexuales, que es una cosa muy humana, ¿no? Tenemos que tener eso, es normal, es parte de nuestra vida, pero es un compromiso tenerla, no solo por la posibilidad de que te enfermes, sino por las consecuencias de tener un hijo ahí que puede quedar abandonado, ¿no? Es muy importante que eso quede claro para ustedes. Síguele. Sí, y de hecho, la razón de por qué los casos de sífilis han aumentado es que, pues, como ahí hay un poco más de tratamiento en esto, entonces, o sea, en lo que son en las enfermedades de transmisión sexual, pues, como que las personas ya no se cuidan tanto, ¿no? Entonces, tienden a contraerse de esto. Y también No, que, pero ande, ¿qué te puedo decir? La temperatura de nuestro estado es muy caliente y a veces no pensamos. exacto. Sí, y también que o sea, otra medida para evitar no solo la sífilis, ¿no? Sino cualquier enfermedad de transmisión sexual, pues es tener una pareja, o sea, solo una pareja sexual. O sea, no te garantiza, ¿no? Pero pues es como que lo más Pero seguro. fíjate que sí se garantiza. Si tú eres, si tú eres 100% fiel y tu pareja es 100% fiel, Ajá, así sí. no hay manera de que entre nada de eso. Ujú, Tendría que ser una desgracia, no que entre por una transfusión. ¿Sí? Que es la otra manera en que se puede uno contagiar a través de transfusión. Porque nada de que por el baño, de que porque... No, eso son vaciladas. Son justificantes. Esos son justificantes. No, eso no es mejor, es más fácil sacarse la lotería, ¿no? Si ujú. tú eres, o sea, la fidelidad de la pareja, no en el matrimonio, sino la pareja, garantiza que tengas prácticas libres de enfermedades sexuales. Sí, ¿Sí? Y ahí sí es muy importante, puedes tener las que quieras en el momento que quieras y como quieras. Y eso, si tienes una sola pareja, tú y tu pareja tiene solo una, porque a veces el problema es que tú tienes una, pero tu pareja tiene 10, o al revés, tú tienes 10 y tu pareja tiene una. Pues si tú tienes una y tu pareja tiene 10, pues tú también tienes 10. Así es este asunto, ¿no? sí, Entonces sí. este es un compromiso entre dos. Y ahí sí, no hay riesgo, no hay vuelta de hoja, no puede entrar nada, a menos que sea por una desgracia, ¿no? A través de una transfusión, que también puede ser. Ujú. Pues síguele. Y ya por último, el pronóstico. El siguiente, por favor. Pues básicamente, el pronóstico, pues en la sífilis primaria y secundaria, pues normalmente pues tienden pues, a curarse, obviamente, si se diagnostica y pues si recibe un buen tratamiento, ¿no? El tratamiento completo. Y la sífilis secundaria, pues puede desaparecer en cuestión de semanas, pero en algunos casos puede hasta durar hasta un año. Pues sin el tratamiento, hasta un tercio de las personas, pues podría tener complicaciones tardías de la sífilis, ¿no? Como la neurosífilis, la ortitis, etcétera. Y la sífilis tardía, pues puede ser incapacitante de manera permanente y llevar a la muerte si no se, pues, trata. Y eso sería todo, doctor. Perfecto, mira, jóvenes, Eduardo, una reflexión. Cuando nos pusiste el cuadro de epidemiología de la sífilis, si quieres regresarlo, sí, por favor, para Sí. que yo haga el comentario reflectivo respecto a eso. Tú nos dijiste, ahí nos pusiste la sífilis congénita. En el año 2021, sí, hemos tenido 2 casos de sífilis congénita. Eso es una desgracia y refleja que alguien no hizo bien su trabajo. Ese alguien que no hizo bien su trabajo dejó pasar 2 casos, o porque no les pidió las pruebas, o porque las pidió y no las revisó, o porque no las interpretó. Y esto tiene que ver con la pregunta que nos hice de un por qué. Pues aquí es el reflejo de un mal trabajo hecho por alguien del sector salud, o es la consecuencia de la irresponsabilidad de algunos
de algunos padres que nunca consultaron. Es una de dos. Pues la irresponsabilidad del personal que atendió a estas mujeres, o la falta de responsabilidad de estas mujeres y de sus parejas, desde luego, ¿no? Para no acudir a un control prenatal. Porque esto no debería pasar. Para eso se hace la pesquisa en toda mujer embarazada, para que esto precisamente no suceda. Y si bien es relativamente poco, pues este es un defecto de nuestro sistema si es que alguien no hizo bien su trabajo. Y así como sucedió con esta, puede suceder con otras todavía de más impacto social y en la salud, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta o comentario de los demás, de nuestra audiencia? No, doctor, bastante No, claro. bueno, vamos con el que sigue, con el tema que sigue, para que podamos hacer los ejercicios clínicos. Cierto. ¿Sí me escucha, profe? Buenos días. Sí, te escucho, Augusto. Augusto Tocayo. Eh, eh, bueno, vamos. Pero no Voy veo a... sus diapositivas. Ya. Ándale. Vamos antes de que empiecen. Quiero hacerles notar esto por si no se han dado cuenta. En la clase pasada tuvimos un grupo de enfermedades cuyos síntomas cardinales eran la inflamación del uretra. Y esta clase estamos viendo enfermedades que, por lo menos en alguna fase, la manifestación principal es la úlcera genital. Entonces, cuando veamos úlceras genitales, tenemos que considerar todas estas enfermedades ulcerosas, que si bien nos dicen que hay alguna diferencia clínica entre ellas, a veces no es posible encontrarlas, ¿no? Esto es muy importante que tengan pendiente esta clasificación. Enfermedades que causan uretritis y enfermedades cuya manifestación principal es la úlcera genital, o que en alguna fase de la enfermedad, como es el caso de la sífilis primaria, la manifestación es una úlcera genital, y aquí vamos a ver otra enfermedad ulcerosa, y después otra, y después otra. ¿Sí? Ándale, pues. Bueno, pues como ya mencionó, esta es una enfermedad pues que provoca una úlcera. Existen como que otras entidades pues que reciben como que un nombre parecido. Por ejemplo, en chancro, que se mencionaba en el tema anterior. También es como que muy parecido en cuanto a manifestación, y nada más hay que tener en cuenta esto, y sobre todo en la parte de diagnóstico diferencial sí vamos a ver cada uno de las entidades que se pueden parecer a este. En cuanto a la etiología, es importante tener en cuenta que también se puede conocer como chancroide o ulcus molle. De igual manera, esta es una enfermedad aguda, va a estar localizada con ulceraciones que van a ir progresando a necrosis. También se acompañan de crecimiento de ganglios linfáticos, que van a ser inguinales mayormente. También es importante destacar que se puede observar en poblaciones en medio socioeconómico bajo, y también se puede presentar en brotes. Esta parte es importante cuando veamos prevención, porque como mencionó, es muy importante encontrar el origen de la enfermedad para evitar este tipo de apariciones de la enfermedad. La enfermedad es producida por la Haemophilus
de Cregi. Es un gran negativo no móvil que requiere de medios especiales para crecer. Es oxidasa y catadasa negativa y requiere de factor X para que se pueda desarrollar. En sí es un microorganismo pequeño que tiene forma de bastoncillo y va a estar redondeado en los extremos, con forma de cadenas estreptobacilares típicas. Tiene su clasificación taxonómica. Lo importante de aquí pues es reconocer pues su especie, que es Ducreyi, que va a dar pues lugar a esta enfermedad. Pasando a la etiopatogenia y fisiopatología, no existe mucha descripción para esta enfermedad. Lo importante que hay que tener en cuenta es cómo se contagia y lo que produce en cuanto a la úlcera. Es importante destacar la adherencia de microorganismo que va a tener a la superficie epitelial, también el índice de producción de exotocinas y la resistencia de germen a mecanismos de defensa del huésped, que esto va a facilitar que la enfermedad se desarrolle. Se ha demostrado en estudios histológicos que se puede presentar necrosis tisular, también áreas de neovascularización, infiltrado inflamatorio que va a ser formado por neutrófilos y macrófagos. Y igual a destacar la respuesta linfocitaria, que va a ser predominantemente de TH1. Eso se explica cuando se observan los valores elevados de receptores de interleucina 2, que van a ser solubles en orina y sangre. El mecanismo inmunitario va a ser celular y no se sabe a ciencia cierta si también la humoral va a estar involucrado y si en sí también forman parte de todo este proceso fisiopatológico. En cuanto a la linfadenitis, que va a estar asociada a este chancroide, es normalmente una respuesta inflamatoria piogénica, aunque su patogenia y escasez de microorganismos presente en el bubón van a estar sin explicación, porque se forma un bubón en esta enfermedad, que es de inflamación del nódulo linfático, y va a ser importante en cuanto a diagnóstico. Hay algunas pruebas de diagnóstico, sobre todo en cuanto a la obtención de pues fluidos y elementos para las pruebas que se puedan realizar. En cuanto a la incubación, los días pues varía. Encontré fuentes que mencionaba de 1 a varias semanas, promedio de 5 a 7, inclusive de 3 a 10 días. Y ya después empiezan las manifestaciones, pues ya clínicas, que vamos a ver. Tiene una distribución cosmopolita, es más frecuente en hombres no circuncidados y también se presentan en 10% de los casos en mujeres. Ahorita que veamos la epidemiología en México, vamos a ver que pues no es tan así del 10% de casos de mujeres, pero sí es más de la mitad, bueno, sí es más del doble en hombres. Y alguna de las causas que se mencionaba es que generalmente las mujeres puede ser asintomática la enfermedad y sobre todo porque las mujeres que trabajan en el sexo servicio pues van a tener bastantes relaciones con bastante grupo de hombres, y esto aumenta igual la cantidad de la enfermedad en hombres. En cuanto a la edad de presentación, normalmente es entre los 20 y 40 años, preferentemente como ya me he mencionado, en estratos socioeconómicos pobres, con escasa o nula higiene. La raza pues no parece que influya, pero normalmente la raza negra es la que mayormente es afectada. También se ha descrito factores de riesgo como el consumo de alcohol y drogas, ya que existe esta relación que los consumidores abusivos de estas dos pues tienen comportamientos sexuales de alto riesgo y son más promiscuos. Entonces existe esta pequeña relación. De igual manera es importante como que resaltar una relación entre el chancroide y la infección por VIH. Se
existe como que varias formas o hipótesis en cuanto a esta relación, porque se ha visto que en países donde existe una alta tasa de prevalencia de la infección de VIH, pues en chancroide también va a ser endémico de esa parte. Y de igual manera, cuando los países chancroides perdón, normalmente las tasas de infección por VIH también lo son. Y la coinfección tanto de VIH y chancroide, pues sí tiene efectos significativos en la clínica. Normalmente o sea, aparecen más úlceras atípicas, tienen mayor tendencia de lesiones, incluso pueden ser extragenitales, tienen una peor evolución de la enfermedad y una mala respuesta en tratamiento. Pero inclusive así no se ha descrito algún caso de que haya diseminación de la bacteria, inclusive en pacientes muy inmunocomprometidos. En cuanto a esos mecanismos para la coinfección, pues sobre todo el que existan estas úlceras favorece la entrada de VIH y también estas mismas úlceras pues aumentan la excreción de material infectado por un VIH, así que puedes contagiar más fácil y contagiarte de VIH de forma pues más fácil cuando se presenta esta enfermedad. Y también en chancroide aumenta células como las TSD4 y macrófagos, que van a ser las células diana para en VIH. Y aquí pues tenemos el cuadro de epidemiológico. O podemos ver pues en esa semana vieron 12, creo que la semana 38, si no me equivoco. En mujeres 164, mientras que en hombres es más del doble, 392. Y pues sí vemos que se cumple esta regla de que va a existir mayor frecuencia en hombres que en mujeres, no a ese nivel del 10%, pero sí va a haber una gran cantidad. Mediante un cuadro clínico, pues se va a localizar principalmente la región perineal. En hombres varía un poquito la literatura en cuanto a dónde se puede presentar, o más bien algunas son más extensas, pero se menciona que en hombres se puede encontrar en el prepucio, surco coronal o en el frenillo, y pues puede existir un edema importante en el prepucio. En cuanto a las mujeres, es más frecuente en el introito vaginal, aunque también se puede encontrar en el cervix o área perineal. Eh, de- es menos infrecuente que exista extragenital, pero sí puede ocurrir. Se menciona inclusive hasta no me acuerdo, creo que es 30% de los casos, varía bastante. En cuanto a la linfadenopatía, puede extenderse hasta un 50% de los casos. Eh, y bueno, ya en el punto 5 explico un poquito el cómo se va a contagiar, porque se cree que durante el acto sexual se pueden formar microagresiones epidérmicas. Ahí es cuando la bacteria pues entra y comienza un proceso infeccioso. Este, y aquí es cuando se forma esta pápula eritematosa. Eh, Después de que se forma esto, normalmente es de 4 o 7 días después, que es en periodo de incubación, pues ya se forma una pústula recubierta de una membrana que se va a romper y ya va a dejar a una úlcera excavada de bordes irregulares, rodeado de un halo eritomatoso, no indurada. Es importante tener en cuenta esto, que no va a ser dura, sino va a ser blanda, de ahí su nombre, y va a ser bastante dolorosa. Normalmente la base de esta úlcera pues, es húmeda, cubierta de material necrótico grisáceo, que cuando se retira se puede pues, ver la granulación desigual y purulencia. Este, Igual es importante mencionar que se puede presentar una lesión única o también puede ser múltiple. Normalmente son superficiales y transitorias. Las úlceras múltiples también se pueden deberse a la autoinoculación.
Y ya pasando a la parte de bubón, que va a ser este ganglio afectado, normalmente es unilateral, de aproximadamente 2 centímetros, doloroso y eritematoso, que igual se puede romper si no es tratado y pues producir un proceso necrótico. En cuanto a la úlcera, se puede tornar dolorosa en 2 días y pues cuando esto pasa, normalmente pues ya vamos a ver esta linfadenopatía inguinal. Y pues aquí hay unas imágenes en las que podemos ver pues el chancro, que son estas úlceras que tienen ese borde irregular muchas veces y pues está en las zonas que ya se habían descrito. Y pues como que es un chancro que se ve bastante y lo importante es como que ya reconocerlo para que en la parte clínica se pueda diferenciar pues de las otras entidades que ya había mencionado. Y ya pasamos a la parte de diagnóstico. Aquí pues se debe sospechar cuando después de un contacto, 7 días después, aparece una úlcera, ya como las que vimos. En ese caso, pues se sospecha sobre todo por un periodo de incubación. Las pruebas de amplificación de ADN pues no son muy específicas porque llega a ser hasta 75% de eficacia, por así llamarlo, en los estudios donde se ha puesto en práctica. Normalmente no se establece el frotis de la secreción, ya que puede haber infecciones agregadas. Entonces esto nos dificulta el que podamos reconocer por este medio el que se pueda encontrar. Eh, la mayoría de la bibliografía menciona la PCR con una alta eficacia para pues detectar esto. Y esto se hace con el pus del bubón o de las excreciones o del pus que puede provocar este chancro. También se puede cultivar en gelosa de chocolate y también en medio de Mulder-Hillington y entre otros. Normalmente lo importante es que el diagnóstico se debe basar en la evaluación clínica porque en el aislamiento de la bacteria en cultivo puede ser difícil y también se puede confundir con la flora mixta. Y pues si bien el diagnóstico clínico tiene una menor sensibilidad, sí llega a ser entre 53 y 95% en sensibilidad y especificidad entre 41 y 75%. En cuanto al diagnóstico diferencial, pues como ya había mencionado el maestro, pues básicamente con las úlceras genitales que pueden ser de origen infeccioso y no infeccioso. En cuanto a las infecciosas, pueden ser chancro sifílico, en que ya habíamos visto, en herpes genital, linfogranuloma venéreo, granuloma inguinal. Se puede presentar de igual manera una infección mixta, que puede ser en chancro con alguna otra enfermedad que ya se ha descrito. También algunas causas mucho menos frecuentes puede ser una úlcera amebiana, leishmaniasis genital e incluso tuberculosis genital, pero eso es muy poco frecuente. En cuanto a enfermedades no infecciosas, puede ser provocado por fármacos, eritema exudativo, multiforme, síndrome de Beckett, de enfermedad de Crohn metastásica, tumores y úlceras traumáticas y patomimia. Ya pasando al tratamiento, la mayoría de la bibliografía se basa en esto. Una dosis de acitromicina de 1 gramo por vía oral o la ceftriaxona de 250 miligramos intramuscular. O si no, 500 miligramos de eritromicina por vía oral 4 veces al día durante 7 días y 500 miligramos de ciprofloxacina por vía oral 2 veces al día durante 3 días. Aquí varía un poquito. No vemos la diapositiva, Augusto. ¿No la ven? No. Seguimos en el diagnóstico. Ahí está, ya. Ah, perdón, creo que es mi interno. Y bueno, pues esa está la base del tratamiento. Como mencionaba, varía un poquito entre literatura,
pero en las fuentes en las que consulté básicamente se basa en acitromicina, eritromicina o ciprofloxacina. Sí varía un poquito a veces la duración de tratamiento por algunos días o por la vía, pero esta es alguna de las que se pueden tomar preferentemente. Y en cuanto a un tratamiento no pues farmacológico, van a existir pacientes que van a requerir tratamiento para otras causas genitales, pero hay que tomar en cuenta que puede existir esta posibilidad en chancro. Y cuando no tenemos esta certeza, mencionaba la fuente donde busqué, que es importante tener en tratamiento del chancro. Aunque no estemos seguros, hay que como que contemplarlo bastante. Y pues ya para minimizar los contagios, las parejas sexuales también deben ser examinadas y tratadas, encontrar en origen, sobre todo si tuvieron contacto sexual con el paciente 10 días antes de aparición de síntomas. Igual los pacientes con chancroide deben someterse a pruebas serológicas para sífilis y VIH a los 3 meses, sobre todo por lo que mencionaba de esta coinfección de VIH. Y en cuanto a sífilis, pues por lo que entendí, por lo que supuse, es por esta misma posibilidad de coinfección y por que en chancro también podría ser por la sífilis. El tratamiento local pues puede ser nada más lavados cuidadosos y repetitivos, también colocar apósitos con antisépticos y en el caso de la mujer son útiles baños de asiento y compresas calientes. Normalmente los bubones se trataban como que puncionados a través pues, de la piel con una jeringa, pero en un estudio reciente en Estados Unidos pues se llegó a la conclusión de que pues se puede hacer la incisión y drenaje cuidadosos y constituyen un método seguro para, para estos bubones, sobre todo para aliviar síntomas y para pues hacer algún diagnóstico o alguna prueba. Ya pasando casi a la última diapositiva, en cuanto a factores de riesgo, pues lo que se mencionaba desde el tema anterior, es importante que se debe identificar a todos los contactos sexuales para pues administrar tratamiento antimicrobiano. La erradicación de las personas que pues pueden ser una fuente, en el caso de trabajadores sexuales, es necesaria para los brotes, lo que mencionaba al principio. Y incluso se menciona que es bastante viable el que se erradique los brotes y la prevalencia de esta enfermedad, aunque no es tan alta, pero sí representa pues un riesgo en cuanto a esto. Una vez de que se tiene una úlcera o una lesión, se tiene contacto sexual con una persona infectada, pues ya ni siquiera un lavado con agua y jabón puede tener un efecto protector. La forma más importante de prevención es el uso adecuado de condón. Igual algunas de las acciones que se pueden tomar es limitar la cantidad de compañeros sexuales, utilizar el condón de forma segura, lavar genitales a fondo después de relaciones sexuales. En el caso de que no exista una lesión como tal, o que por prevención, por si llega a haber una lesión después de la relación sexual. Y si existe sospecha, hay que evitar en contacto sexual y pues acudir al médico. Igual hay que notificar a los contactos sexuales. Y en cuanto a pronóstico, pues normalmente se cura en 2 semanas. La mayoría de las fuentes menciona que en 2 semanas con el tratamiento va a ceder. Y pues existe una muy buena recuperación en cuanto a los pacientes. Pues en general es
Como mencionaba al principio, en chancro pues, puede ser de diferentes etiologías. En este caso es el blando provocado por esta bacteria. Y pues estas son las medidas de prevención que se deben tomar, son muy parecidas, inclusive las de otras enfermedades o en general las de las enfermedades por transmisión sexual son las que se deben poner en práctica para evitar no solamente esta, sino todas. Y pues ya sería todo de mi parte. A ver, Augusto, tengo una pregunta. ¿Estás en la policía o en una academia? Mande. ¿Desde dónde estás dando clases? ¿Desde la policía o desde una academia? Desde el patio de mi casa porque hay mucho ruido dentro porque están construyendo y pues estoy afuera y pues hay gente. Es que estoy oyendo algo que como que creo confundí con una máquina de escribir, pero ya que nos dijo que están construyendo, creo que son los martillas. Sí, hay bastante gente y ruidos extraños. No, Porque no, estoy no, afuera. pero parecía máquina de escribir. Por eso pensé que estabas en una academia. Muy bien. Como verán, me metí poco, porque aquí solo quiero resaltar algunas cosas que son válidas para esta patología, válidas para la anterior y válidas para la que viene. Por cierto, nos dejaste, Augusto, pendiente una tabla que decía tabla 2 allá de diagnóstico diferencial. No nos la pusiste, nos la quedaste a deber. Pero Es bueno, que era lo mismo que tenía en el texto. O sea, se me olvidó quitarlas, pero es lo que pero estaba en el es texto. muy interesante ponerla, porque ahí está la lista de las enfermedades que comparten muchas cosas con esta. Sí, entonces comparten muchas cosas. Por lo tanto, el mecanismo de transmisión y los mecanismos de prevención son los mismos. El síntoma cardinal, salvo diferencias, es la úlcera genital. Y en este caso nos han dicho algunas diferencias con respecto al tema anterior, ¿no? Que aquí las úlceras son dolorosas, pueden ser múltiples y con mayor frecuencia se acompañan de ganglios inguinales. Los recursos diagnósticos son diferentes, pero aquí hay otra cosa que es común para muchas de estas, que no son la úlcera sifilítica. Estas comparten tratamiento. La citromicina o la doxiciclina a dosis única sirve para varias de estas. Aquí solo estamos viendo esta como agente bacteriano, pero él nos mencionó en la tabla que nos quedó a deber el linfogranuloma venéreo y el granuloma inguinal, de los cuales se los voy a señalar de pasadita después, que son dos enfermedades que causan úlcera genital y que tienen que entrar en el diagnóstico diferente. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda o comentario? No, doctor. No. Bueno, pues vamos con el que sigue. Con herpes. ¿A quién les toca? ¿Sí lo prepararon? Díganos rapidito. ¿Está preparado o no? No sé quiénes toca, doctor. Ahí les digo, el número 7 de la lista. No lo preparan. Se confió. A ver, vamos entonces. Además quiero que me digan quién es porque con él vamos a empezar en la siguiente clase. Número 7 de la lista. Checo yo.
Creo que sirven, doctor, pero creo que no se conectó. Doctor, Sí, estoy... Sí. Lo que pasa que, como mencionó herpes, o sea, yo soy el número 6, pero me tocó linfogranuloma venéreo. A ver. A Irving le tocó Augusto, es de la ahorita. Irving, Sí, ¿este linfogranuloma venéreo. lo tienes preparado? Sí, doctor. Solo sería que lo busque ahorita para que yo proyecte. No, déjalo. A ver, entonces, estamos. A ver, entonces, tú, Irving, le vas a dar el linfogranuloma venéreo y luego Carlos, que no está, ¿verdad? No se conectó Carlos. Nos va a dar herpes y Juan Emiliano. ¿Qué te toca a ti, Juan Emiliano? Juan Emiliano. Y es vaginal. Candidiasis. ¿Y José Miguel? Yo tricomuniasis, doctor. Son temas cortitos, entonces, todos para la siguiente clase. O granuloma, porque además tienen muchas cosas en común, solo voy a hacer es resaltar las diferencias. ¿De acuerdo? Nos quedan 30 minutos. ¿Qué vamos a hacer en esos 30 minutos? Permítanme. Vamos a ver. Voy a compartir mi pantalla. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí, doctor. Sí. A ver, entonces, aquí donde tengo puesto todos los archivos, ya les tengo puesto esta carpeta que dice caso sex. ¿Sí? Ubíquenla, caso sex. Y adentro hay un solo archivo, lo cambio. Dice caco, bueno, después lo cambio, usted lo cambia. Dice caco, pero es caso clínico. Cambié el nombre, cambié el nombre. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a trabajar. Y es muy importante que lo hagan ahorita, porque hay una segunda parte de estos casos clínicos. ¿De acuerdo? Entonces, lástima que no pudimos ver uno más, porque les iba a ampliar más el sistema, pero el panorama, pero ustedes tienen las diapositivas. Pueden usar las diapositivas de las otras enfermedades ulcerosas para responder esto. Háganlo bien porque puedo decidir que se convierta en una tarea. ¿De acuerdo? Entonces voy a dividirles otra vez en grupos para que ahorita empiecen a trabajar sobre esos casos clínicos. Y 5 para las 10. Les regreso aquí a la sala general para que a esa hora ya deben estar arriba las tareas. Las voy a revisar y va a haber una segunda parte de esa tarea. Entonces vamos a empezar la siguiente clase con linfogranuloma, venéreo y herpes, y después vamos a revisar los casos y luego vamos a seguir con lo demás. ¿De acuerdo? Entonces les voy a dividir ahorita para que se vayan con sus equipos, para que trabajen lo que ahorita les estoy poniendo y lo revisemos en la siguiente clase. ¿De acuerdo? Bien. 5 para la hora, les regreso aquí con... 5 para la hora, nos vemos. Sí, doctor.
Doctor. Doctor. Oye, Irving, ¿a ti tampoco te metió a una sala? No. Ah, bueno, no sé. Le voy a mandar por Telegram, a ver. No, permítame, les estoy leyendo. Permítame. Ahorita les asigno. Ok, doctor, gracias. Está bien, doctor.
De los estudios, entonces, es lo de la No, ya microscopía. volvimos a la clase. ¿Cómo? Ya estamos en la clase otra vez. Doctor, está apagado su micro. Qué padre, ¿no? Estoy hablando solo. Muy bien, nada más les regresé para despedirme y decirles que tienen hasta las 4 de la tarde para hacer todos los cambios que quieran hacerle ese trabajo, ¿sí? Y cuando lo revisemos, probablemente haya preguntas adicionales a lo que ustedes ya tienen hecho, así que por eso no lo vamos a dar por terminado. Entonces, cuando regresemos la siguiente clase, vamos a ver las 2 ulcerosas más, vemos la revisión de esto, lo discutimos y si hay tiempo nos continuamos con los temas que siguen, pero por favor los que siguen prepárenlos porque si hay tiempo nos vamos a seguir, ¿no? Y si no, pues ya nada más le damos continuidad para la siguiente clase. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Se hacen los dos casos, ¿verdad? Doctor. Los dos, sí, los dos. Complétenlos, tienen hasta las 4 de la tarde. Gracias. Nos vemos Gracias, mañana doctor. a la misma hora. Que tengan buen Saludos, día. doctor. Gracias. Hasta luego. Igualmente, Bye. hasta mañana. Sí, Hola, doctor. doctor. Hasta luego, doctor. Gracias.